Buenas tardes chicos, en la clase de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que veníamos viendo viendo la clase anterior sobre matrices. Por ejemplo, a ver, ¿qué recuerdan sobre el concepto de matriz? De acuerdo a lo que ya tienen en sus carpetas. Bien, una matriz es un arreglo rectangular, como ya dijimos, de números reales que están ordenados en filas y columnas. No sé si recuerdan esa parte donde nosotros a la parte de las filas lo representábamos a partir de una M y a las columnas a partir de una N. Y a ver, otra cosa que podemos recordar también, cómo se lo representaba o la dimensión, o qué hacía referencia a la dimensión de una matriz. Es decir, la dimensión serían la M por N, que sería lo mismo que filas por columnas. Y además, ¿qué otra cosa podemos recordar con respecto a lo que hacemos referencia a matrices? Por cuando formábamos una matriz, ¿con qué letra se lo denotaba o se le designaba? Bien, a partir de una letra mayúscula. Es decir, una matriz era designada a partir de una letra mayúscula. Y los elementos que estaban dentro pueden ser adentro de un corchete o paréntesis, se lo representaba también a partir de la misma letra que tiene el nombre de la matriz, pero en minúscula, dentro de la cual a su vez también tenemos sus subíndices, que serían I, J, que lo podemos llamar, en donde I representaba a qué lugar de la fila se encuentra ese elemento, y la J al número de columnas a lo cual está situado el dicho elemento. Ahora, a modo de repaso, vamos a mostrar una matriz de cómo lo representábamos, cómo estaba constituido dicha matriz. Como ustedes pueden ver, acá dice, es lo que vinimos viendo con relación al concepto de matriz. Dice que está constituido por filas. ¿Qué representa la fila? Los que están de forma horizontal. Y las columnas, las que están de forma vertical. Es lo que estábamos diciendo en la definición. Y a su vez, como ya dijimos, está designado con una letra mayúscula. En este caso lo llamamos A. Pero a su vez también puede llamarse B o C. O sea, depende, tiene que tener como una letra mayúscula como nombre. Dentro de la cual se encuentran elementos. Los elementos en nuestro caso serían números reales, que serían fila y columna y tienen el mismo nombre o letra que la matriz original, o sea el nombre de la matriz, que en este caso es A, ahora se lo representa en A pero minúscula. La primera, que sería la I, nosotros lo podemos tomar, como decía la definición, es esto. Esto sería la dimensión. ¿Qué quiere decir la dimensión? Sería M por N. Eso se lo denomina la dimensión de la matriz, también llamado tamaño. Es decir, M lo tomamos por el número de filas y por N serían las columnas. Esto en relación al concepto de matriz, para hacer un pequeño repaso de lo ya visto en clase. Ahora, ¿qué recuerdan que vimos con respecto al producto de matrices? Porque en el día de hoy vamos a plantear una situación a partir del producto de matrices, pero primero debemos recordar a qué hace referencia o qué significa producto de matrices. Bueno, hacemos un pequeño repaso. Ustedes ya lo tienen en sus carpetas. Nosotros lo escribimos en pizarra y ustedes lo fueron transcribiendo a sus carpetas para hacer un repaso en el día de hoy. Bueno, ¿cómo era la definición de producto de matrices? Bueno, dadas las matrices AB de dimensiones M por N, ya saben que cuando hablamos de N por N son las dimensiones como vimos en el ejemplo. En este caso es M por N. Y N por P, que sería otra matriz. Respectivamente se define producto A por B, como la matriz de dimensión M por P. O sea, vamos diciendo la definición y ya lo vamos a representar a través de un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta a qué vamos hablando con respecto a la definición.
Y como la matriz de dimensión M por P, tal que el elemento de la posición fila, como ya sabemos cuáles son las filas, y la columna J es el resultado del producto de los vectores. F, que sería la I de A, y columna J de B. A ver, ahora les mostraré a modo de ejemplo para que sepan ubicarse mejor cómo sería la definición a la que estábamos hablando recién, de producto de matrices. Bueno, en este pequeño ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que tenemos dos matrices. Lo podemos llamar A y B. En el cual lo primero que tenemos que darnos cuenta es en relación a la dimensión. Recuerden que la dimensión es el tamaño, o sea, sería la cantidad de filas y columnas de la matriz que estamos trabajando. En la primera matriz, que es la matriz A, sabemos que cuántas filas serían 1, 2, 3, que está representado acá abajo, por las columnas, que serían 1, 2 columnas. Ahora, para que se produzca la multiplicación tenemos que determinar la dimensión de la segunda matriz, que sería en este caso 1, 2 filas, como está representado, y 3 columnas. Acá, como dice, para que una de las propiedades que ya hemos visto en relación al producto de matrices es que para que dicha multiplicación se pueda dar, en primer lugar tienen que ser iguales el número de columnas de la matriz A y el número de filas de la matriz B. Si estos dos números coinciden, son iguales, como dice acá, sí se puede multiplicar. Pero en el caso que esto no ocurriese de esta forma, y en vez de ser 2 y 2 sería 3 y 2, eso significa que el producto de esta matriz no se puede realizar. Eso hace en relación al concepto que estábamos viendo. Y a partir de realizar el producto, ¿qué es lo que tenemos? La matriz resultante, que en este caso lo vamos a llamar C. ¿Y cómo obtenemos la matriz resultante? A partir del número de filas que tiene nuestra matriz A, que en este caso serían 3, y el número de columnas de nuestra matriz B, que sería 3. Entonces, el resultante, o sea, la matriz resultante sería 3 por 3, que es el resultado que nos da en nuestro ejercicio, en este caso en el producto de matrices. Estas son las formas de explicar el concepto y de realizar los ejercicios. En primer lugar, que cumple la propiedad que ya hemos mencionado, y aparte también tenemos que tener en cuenta que el producto de matrices no se cumple la propiedad conmutativa. Eso no sé si recuerdan cuando hablamos de la propiedad conmutativa dentro de la suma y resta de multiplicación, donde decimos que A más B es igual a B más A. Lo mismo ocurre con la resta. Dentro de esas dos operaciones sí se cumple la propiedad conmutativa. Y mayormente el producto de matrices no se cumple, porque cuando realizamos el producto de matrices, A por B no te da lo mismo que B por A. Es decir, es una condición que no se da dentro del producto de matrices. En las operaciones comunes o ordinarias de suma de multiplicación sí se da la propiedad conmutativa, pero en este caso en matrices no. Ahora, a partir de lo que estuvimos haciendo con respecto para recordar, hacer un pequeño repaso del concepto de matriz, así como también el producto de matrices, podemos realizar la actividad teniendo en cuenta lo que ya hicimos el repaso. Por ejemplo, ahora vamos a leer el enunciado de esta situación, donde dice: Doña María tiene que construir una habitación y solicita el presupuesto de materiales en 2 ferreterías. En este caso, las 2 ferreterías donde acudió Doña María es FAAL y La Obra. Y de acuerdo a los productos, a los precios obtenidos de ambas ferreterías, ¿en dónde le convendría comprar a Doña María? Esa es la pregunta, ¿en dónde le convendría? Y se presenta la tabla, 2 tablas. En donde la primera tenemos la tabla donde están
las dos ferreterías a las que acudió doña María y los precios. En este caso, los materiales que ella preguntó, los precios son chapa, hierro del número 8, cemento, alambre y el flete también va incluido como parte de lo que ella tiene que pagar. Y de ambas ferreterías tiene el precio por unidad, en este caso, de cada uno de los materiales. Y en la siguiente tabla está la cantidad de materias primas que doña María va a necesitar de cada uno. Por ejemplo, de chapa va a necesitar 3, de hierro 4, cemento 6, alambre 2, y por flete hace referencia a un solo flete, que es cuando se lo va a dejar a los materiales. Bueno, a partir de este tipo de tabla nosotros tenemos que ver cómo armar nuestra matriz para poder realizar el producto de matrices. Bueno, a continuación vamos a ver el modo de realizar nuestras matrices. Tenemos que seguir hacer nuestras matrices. Bueno, a las tablitas los dejé ahí para poder guiarnos con los valores, para poder plasmarlo en nuestra matriz. En este caso tenemos, según la tabla, las dos tablas que tenemos son dos matrices. En primer lugar vamos a realizar nuestra primera matriz con estos valores. Entonces, tomamos únicamente en este caso los números que tenemos dentro de nuestra tabla. Sabemos que una matriz se inicia a partir de un paréntesis o corchete. Lo podemos llamar a nuestra matriz A. Entonces, los primeros valores serían los de arriba, que serían 3.196, 4.450, 600, 160 y 450. Y ahora nos quedan los otros valores. 350, 3.050, 440, 630, 180 y el flete está lo mismo. Esto sería nuestra matriz de la primera tabla y lo llamamos A. Ahora representamos nuestra segunda matriz, que la podemos llamar B, en donde están la cantidad de materiales. Y como ya dije, en relación a la tabla tenemos que tomar los números que están dentro de nuestra tabla. Serían 3, 4, 6, 2 y 1. Bueno, ahora nosotros analizamos estas dos matrices. Como ya dijimos, cuando hablamos sobre el ejemplo sobre producto de matrices, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación a las propiedades? Que cumplan en cuanto a la dimensión. Vamos a determinar esta dimensión. Recuerden que primero va el número de filas, que en este caso serían 1 y 2 filas. Por, ahora el número de columnas. Sería 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Ya determinamos nuestra primera dimensión. Ahora nuestra segunda. Recuerden, acá hay un. Bueno, la cantidad de filas sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas por, en este caso tenemos una sola columna. Bueno, a partir de ello nosotros tenemos que determinar si cumple nuestra propiedad. ¿Cuál era? Que el número de columnas de la matriz A sea la misma que el número de filas de la matriz B. Es decir, en este caso, sí se cumple, son iguales. Por lo consiguiente, sí podemos realizar el producto de esta matriz. Ahora, ¿y qué más debemos saber de esto? Que nuestra matriz resultante, ¿cuál será? El número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Entonces nuestra matriz resultante va a ser 2 por 1, 2 filas y una columna.
Ahora vamos a realizar el producto. Siempre deben tener en cuenta las propiedades que hemos estudiado o que hemos tenido en clase para poder realizar en este caso el producto de matrices. Ahora vamos a unir las dos matrices. Ponemos A por B. Entonces tomamos nuevamente los valores. Y 450. Multiplicarlo por nuestra segunda matriz, que sería 3, 4, 6, 2, 1. Para nosotros realizar este tipo de producto de matrices, como habíamos visto en los ejemplos, tenemos que multiplicar la primera fila por la primera columna. Y en este caso tenemos una sola columna, o sea que la multiplicamos por una sola vez. Sería primera fila por primera columna. Lo vamos a ir realizando paso a paso. En este caso ponemos 3196 paréntesis por, en este caso, 3. Más, seguimos realizando 450, nuestro segundo elemento, por 4. Más 600 por 6. Más 160, en este caso por 2. Y por último, 450 por 1. Esto es en relación a nuestra primera multiplicación. Multiplicamos la primera fila por la primera columna. Vamos a realizar la operación. En el primero, 3196 por 3 nos da un valor de 9588. Más 450 por 4, 1800. Más 600 por 6, 3600. Más 160 por 2 nos da 320. Y por último, más 450 por 1 nos da lo mismo, 450. Ahora sí, podemos realizar la suma total de este primer producto. Ustedes lo pueden realizar más rápido a partir de una calculadora, sabiendo que cuál es el valor que le dan de acuerdo a esto, chicos. Bien, sí, está bien, nos da 15.758. Esto es el valor que nos da en la primer producto. Ahora seguimos con la segunda fila con la primera columna, que hacemos la misma. 3050 por 3, ahora seguimos más 440, abrimos paréntesis, 440 por 4, 630 por 6, más 180 por 2, y por último 450 por 1. Sacamos los cálculos de cada una de las multiplicaciones. En el primero nos da un total de 9150, más en el segundo 440 por 4 nos da 1760, más
630 por 6 nos da un resultado de 3780 más 180 por 2, 360. Y por último, 450 por 1 nos da 450. La suma total de todo esto nos da un valor de 15.500. Disculpen, 15.500. Eso sería el resultado, 15.500. Ahora nosotros tenemos el resultado de nuestra matriz. Es decir, como ya vimos en la parte de arriba, ¿cuál sería el resultado de nuestra matriz? Una matriz de dimensión 2 por 1. Entonces, nuestra matriz resultante sería 15.758 y 15.500. Y de acuerdo a nuestra tabla anteriormente, nuestra primer fila hacía referencia al precio que nos daba la ferretería FAL y la segunda al precio que nos daba la ferretería La Obra. Por lo que nosotros podemos darnos cuenta cuánto de diferencia hay entre los dos valores. La diferencia entre estos dos valores es un total de 200. A ver, vamos a borrar acá. La diferencia que nosotros podemos notar en los dos valores que nos dan en la ferretería es una diferencia de 258. Es decir, que a doña María, si compra, en este caso, ¿dónde está más? O sea, la diferencia que se ve es comprando en la ferretería La Obra. Si ella compra ferretería La Obra, la diferencia que va a obtener va a ser de 258. Entonces, lo que podemos decir con respecto a la pregunta que teníamos inicialmente al planteo es ¿en dónde le convendría a doña María comprar los materiales? En este caso, le conviene comprar en la ferretería La Obra. ¿Por qué? De cierto modo tiene una diferencia, aunque no es muy grande, pero tiene una diferencia. Nosotros después podemos hacer ejemplos, no tan solo con este tipo. O sea, esto nos sirve mucho cuando en el caso de las madres quieren realizar alguna construcción y no quieren gastar de más. Pueden ir ustedes a ayudar a la madre a partir del presupuesto, ver dónde le conviene para, de cierto modo, la economía de su madre no se vea tan afectada en la compra de tantos materiales y que en otros lugares lo vendan tan caro. A partir de este pequeño ejemplo, ustedes pueden darse que las matrices sí lo podemos utilizar, no tan solo a partir de ejemplos que hemos visto de empresas grandes, sino también en la vida diaria. Bueno, a partir de ello espero que les haya quedado un poco más claro y que le haya servido esta clase. Después continuaremos con otro tema. O sea, seguiremos continuando con los temas que estamos tomando de matrices.